Solo hay dos equipos grandes, América y Chivas. América está mal y todo el mundo habla de el América. Chivas no ha sido campeón, pero ahora anda bien y todo el mundo está emocionado por Chivas, de lo que se queja Sequeiro, Paola de la Torre. Eso nos demuestra que son los dos equipos grandes del fútbol mexicano y que el Guadalajara esté bien emociona hasta los anti-Chivas. ¿Cómo estás, Paola? Oscar, a todos en la mesa, un abrazo, un gustazo saludarlos. Estoy muy bien, ya lo comentan, ¿no? Los dos grandes del fútbol mexicano. Siempre se va a hablar de estos dos equipos, estén bien o estén mal. Y en cuanto a Guadalajara, pues sí, si Chivas está bien, también hasta cierto punto el fútbol mexicano está de buena forma. Y digamos que ese proyecto que se basa también en crear, formar jugadores mexicanos, incluso para aportar a la selección mexicana, pues hasta cierto punto ya se está viendo, ¿no? 8 convocados al menos para estos partidos que se van a tener, y también hay que sumar esos 7 juveniles que van también con selección mexicana sub-20. Entonces hablamos de 15 futbolistas que serán llamados a selección mexicana en distintas categorías del rebaño. Oye, Paola, como ya han dicho mis compañeros, hay perfiles, hay experiencias que nos hace pensar que 3 o 4 se pueden subir al Mundial. Sería una maravilla que los 8. Háblame de 2 mexicoamericanos que están esperando, por cierto, el One Time Switch para ver si pueden jugar o no. A Ledesma, que lo hemos visto más por su paso en Europa y ya ha jugado con el Guadalajara. Yo, Paola de la Torre, en 30 años en los deportes y en el fútbol, no me acuerdo de un futbolista que se vaya a la selección con 2 partidos en la primera división del fútbol mexicano como Brian Gutiérrez, al que por cierto aquí destaqué porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Sus cualidades, todo el mundo me dijo, no, se hace exagerado. Un muy buen futbolista, yo ayer lo decía, es un futbolista muy bien hecho. Háblanos un poquito de cómo ha llegado al Guadalajara un mexicoamericano que a los 2 partidos se va a la selección. Se ha tomado de muy buena forma, incluso ahorita lo comentaba el propio Omar Gobea de este llamado de los futbolistas mexicoamericano que mucho ha llamado la atención, ¿no? Incluso en tema de críticas también se ha dado respecto a esta situación que ya comentas, que únicamente tiene 2 partidos con Chivas, pero que así como tú, Oscar, le has dado seguimiento, también el Vasco Aguirre ha seguido su trayectoria, ¿no? Entonces no nada más está tomando en cuenta estos 2 buenos partidos que ha tenido con el Guadalajara, sino también los duelos que ya había tenido anteriormente en el Chicago Fire. Entonces es un futbolista que aporta demasiado. También el caso de Richard Ledesma. Y en cuanto a esta cuestión del trámite que se está haciendo, digamos que está un poco más trabado con Richie Ledesma, porque él disputó un partido oficial con ya la selección de Estados Unidos. En el caso de Brian Gutiérrez no hay tanto tema porque fueron partidos amistosos, entonces ya la federación mandó una carta a US Soccer, están esperando la respuesta para continuar con lo que es el trámite y que no se tenga algún problema en llevar a estos futbolistas. Pueden ir a la convocatoria, sin embargo, en caso de que no se haya resolvido esta situación, tener minutos sería el problema, ¿no? Estarían siendo acreedores de una multa, pero en el caso de entrenar, de llevarlos, no habría tema alguno. Hola Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo desde acá. Oye, te quería preguntar, a ver, particularmente a mí se me hicieron demasiados los jugadores de Chivas que van a la selección, a esta selección, ¿no? Selección local. Tú que estás cerca de ellos, ¿has notado alguno de ellos que se haya sorprendido de más? O sea, que diga, híjole, yo no esperaba esto para nada. ¿Has notado de alguno de ellos o de varios de ellos esa situación de sorpresa? ¿Qué tal, Yayo? Gusto saludarte. Fíjate que no tanto, tal vez en el tema de Brian Gutiérrez sí es donde sorprende un poquito más, pero los otros futbolistas digamos que ya esperaban ese llamado por la buena actuación que ha tenido Chivas pues en este arranque de torneo y en general en el torneo anterior que mostraron cosas positivas, pero específicamente el caso de Brian Gutiérrez a lo mejor es el que pudo sorprender un poquito más a la interna del Guadalajara, pero de los demás futbolistas se esperaba ya un llamado, tomando en cuenta que pues habían jugadores que ya habían sido llamados por el Vasco Aguirre, que el tema de Luis Romo digamos estaba pausado hasta cierto punto, pero sí, lo que más sorprende es el llamado de Brian Gutiérrez y que pues bueno, lo toman de forma positiva que así haya sido. Paola, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Ahora preguntarte,
por este tema de las convocatorias y el poco trabajo que va a tener Chivas entre semana con estos microciclos de jugadores importantes, porque también Chivas se ve un equipo trabajado, pero van a empezar las dificultades si te llaman tantos futbolistas y en la semana no puedes trabajar igual. Y ellos han quejado muchos entrenadores. Esto el club, el Milito, ¿cómo lo va a sentir? ¿Qué tal, Charlie? Saludos. Fíjate que se lo preguntábamos a Gaby Milito de cómo veía su plantilla, ¿no? Si la veía completa, si le podía afectar el tema de los 9 extranjeros para los demás equipos en el cierre de lo que es la Liga MX. Y él comentaba que no estaba preocupado, que por ejemplo el tema de refuerzos para ese torneo, él estaba pensando en 2 futbolistas por posición. Entonces que en ese sentido él se sentía tranquilo de que si llevaban algunos jugadores a la selección mexicana, por el club estaba bien, por ellos estaba tomado de forma aceptable y que hasta cierto punto, digamos, tenían para cubrir esas bajas. Así es que en estas semanas que se va a estar trabajando sin estos 8 futbolistas, ya para estar viendo lo que es la jornada número 4, la directiva, el cuerpo técnico lo toman de buena forma, tranquilos, y pues ese proyecto, ¿no?, que se tiene de aportar futbolistas a selección mexicana, pero están tranquilos y contentos por los 8 convocados a la selección. Paola, una pregunta más de mi parte. Ahora con el llamado de Sepúlveda y de Armando González a la selección, ¿se ha vislumbrado algo de que los dos puedan jugar juntos? ¿Tú cómo lo sientes ahí? ¿O has sabido algo en los trabajos tácticos si los dos pueden de alguna manera empezarse a complementar como para iniciar un partido? Sí, fíjate, no sé si recuerdes, Yayo, pero en el torneo anterior incluso Gaby Milito mencionaba que podría estar trabajando con 2 puntas. En ese entonces hablaba de Pulido y de Javier Hernández. Ahora también lo visualiza que en algún punto se podría llegar a dar, pero que también está esta cuestión de que alguno de los 2 futbolistas podría ser llamado para lo que es el Mundial, y ahí entraría el tercer delantero, que es Ricardo Marín, que incluso en el partido anterior vimos que jugó ya en la parte final con Sepúlveda y con Marín utilizando 2 nueves, también por la situación que tuvo el partido, que pues no podían anotar gol, finalmente cayó y se llevaron los 3 puntos, pero es algo que no se descarta. Por el momento tiene pensado repetir alineación respecto a lo que fue el duelo anterior, nada más está un poco en duda, digamos, Armando González, que si bien recuerdan la semana pasada platicamos que por ahí traía un temita muscular, así es que si no tiene alguna sobrecarga o algo estará siendo titular el día de mañana, pero en caso de que detecten algo por cuidado del propio futbolista, será Ángel Sepúlveda quien salte al terreno de juego. Paola, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, acá el Pollo. Cuéntanos de la situación de Alan Pulido, ¿no?, que ya está borrado completamente por el cuerpo técnico. Parece que no va a ser o no es del gusto de Milito, pero al parecer tampoco es del gusto de nadie más. Cobra un platal y ahí tienen ese dinerito guardado. Sí, ¿qué tal, Pollo? Gusto saludarte. Sí, ya bien lo comentas, esta situación del tema salarial es lo que más ha complicado la baja de Alan Pulido y también de Eric Gutiérrez, recordando que ya habíamos hablado el tema del acuerdo, ¿no?, que se podría tener con los Tuzos del Pachuca, pero que se ha trabado un poco justo por esta situación. No se ha llegado a un acuerdo de cuál es el porcentaje que va a estar pagando cada uno de los clubes. Entonces, si bien Guti ha tenido equipos que están interesados, no se llega a ese acuerdo, y el caso de Alan Pulido sí es tema aparte, ¿no? Gabriel Milito ya no lo contempla en este torneo y no ha habido algún arreglo o algún acercamiento de equipos, entonces es más complicado conseguirle equipo a este futbolista, que pues no ha sido convocado, no ha tenido minutos con el Guadalajara, incluso ni siquiera realizó la pretemporada con el resto del plantel. Pues lo importante, Paola, de los tiempos. El fútbol pasa en el tiempo y eso lo tienen que entender los futbolistas. Yo me acuerdo cuando querían a Pulido y estaba bien en Kansas City y no llegó. Ahí hubiera hecho un gran papel Alan Pulido. Lamentablemente se tardó y ya cuando llegó ya no. Lo bueno es que, por ejemplo, ahora, y hablando de los que llegan de la MLS, como llegó Pulido, Brian Gutiérrez llega a tiempo. Y eso es un mérito de la directiva. De la directiva que lo observó y que lo convenció. Entonces, en esos tiempos, me parece que Chivas está haciendo un muy buen trabajo que al tiempo iremos viendo para qué le alcanza. Gracias, Paola. Gracias. Fuerte abrazo a todos en el estudio.